En este video te voy a mostrar cómo funcionan las bases de datos porque creo que es algo muy importante en los templates de Notion y cuando vayas a construir tu espacio de trabajo creo que te vas a encontrar con muchas bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un roadmap, pero yo te voy a enseñar una forma mucho más sencilla de aprender a usar las bases de datos. Voy a empezar creando una página y cuando creas una nueva página en Notion tienes dos opciones. Puedes crear una página con un icono, una página vacía, puedes agarrar templates o importar y después tienes las opciones de las bases de datos. Y todas estas bases de datos es lo mismo, simplemente es la forma en la que muestran la información que es diferente. Pero ahorita vamos a empezar con una página vacía. Y te voy a mostrar con una tabla cómo funciona. Entonces esta es una página, no es una base de datos, simplemente creé una pequeña tabla. La primera columna va a ser la que va a tener todas las cuestiones importantes o la información importante más bien de nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una base de datos de nuestros amigos y vamos a tener nombre, después vamos a tener su fecha de cumpleaños, y después vamos a tener su color favorito. Y lo que tenemos que hacer después es pues llenar esta tabla. Entonces Esteban, su fecha de cumpleaños, supongamos que es cuando estoy grabando este video, 17 de enero. Y su color favorito digamos que es el azul, que me gusta más el naranja, pero ocupo más el azul, me he dado cuenta. Y aquí podemos tener otra persona, aquí pueden ponerle el nombre que quieran, vamos a ponerle Josué, un ejemplo random, tal vez no tan random. Y aquí vamos a poner su fecha de cumpleaños, supongamos que cumplimos con un día de diferencia, 18 de enero, y su color favorito es el rojo o amarillo. Amarillo mejor. Y ya, eso es lo que es una base de datos en Notion. No es algo muy complicado, aunque cuando vemos este tipo de imágenes sí se ven muy complicadas, pero si te das cuenta, aquí está lo mismo, el nombre, y estas son prioridades que son de diferentes tipos. Entonces, esto es todo. Nombre, eso es lo único que siempre va a tener una base de datos porque va a ser lo que va a identificar al elemento. Y las demás propiedades podemos nosotros, por ejemplo, aquí vamos a eliminarlas o incluso podemos añadir más propiedades. Entonces, eso es básicamente lo que es una base de datos en Notion. Y ahora te lo voy a enseñar con una base de datos ya real. Si le doy clic ahí, ahora en 2023 nos va a aparecer esto. Y para mí es un poquito más complicado de como estaba antes. Lo que tenemos que hacer aquí es hacer clic en nueva base de datos. Pero si te preguntas qué es esto, estas son todas las bases de datos que ya tienes en tu espacio de trabajo. Entonces puedes crear una base de datos que ya tienes. No sé, tengo proyectos, ¿no? Y aquí hay varias páginas que tienen que ver con proyectos. Y te muestra estas páginas por si quieres hacer una vista de otra base de datos. ¿Qué es eso? Que puedas ver una base de datos de una forma diferente, pero eso no es lo que queremos ahorita. Ahorita queremos crear una nueva base de datos. Y ya, te sale mucho ruido, no le hagas caso, solo selecciona nueva base de datos. Y una vez que estamos aquí, ahora sí ya podemos ponerle, por ejemplo, amigos. Y si te das cuenta, si nos regresamos a donde estábamos, esta página ya no es una página, ya es una base de datos. Y aquí ya no podemos añadir más contenido abajo, pero sí podemos añadirle un icono, esta carita feliz, podemos poner una descripción, mis amigos, y podemos ponerle igual un cover. Y ya. Entonces es muy parecido a una página al principio, pero ahora solo puedes añadir elementos a la base de datos. Y te voy a explicar brevemente lo de la tabla. Hay otros tipos de bases de datos, pero eso los podemos ver en otro video. Si quieres saber alguno en específico, dímelo en los comentarios o mándame mensaje. Y aquí lo que pasó es que nos creó esta propiedad, porque a veces las tablas tienen más comúnmente etiquetas. Esto es multiselect, entonces puedes tener varias etiquetas. Por ejemplo, puede ser, aquí vamos a ponerle Esteban. Vamos a ponerle etiquetas de cómo es él, es distraído. Espero que también consideren que es agradable.
y divertido. Y ya, entonces puedes tener diferentes etiquetas de esta persona. Y si tienes más amigos, puedes escribir su nombre y puedes describirlos con esas etiquetas. Si no queremos solo las etiquetas, si queremos también tener sus cumpleaños, por ejemplo, podemos añadir otra propiedad, que es lo que hicimos en la tablita anterior. Y aquí, cuando damos clic en el más de aquí, podemos seleccionar diferentes tipos de propiedades. Si quieres otro video de los tipos de propiedades, también dime. Hay muchas cosas que podemos ver en Notion, así que lo que más la gente necesite es lo que voy a hacer. Aquí solo quiero explicar un par. Por ejemplo, ya vimos los tags. Esto puede ser multi-select o select. Aquí la diferencia entre estos dos es que en select solo puedes tener una opción y multi-select puedes tener varios. Otra que se me hace interesante es el checkbox. Por ejemplo, quiero que sea Esteban y supongamos que este año ya lo felicité por su cumpleaños. Entonces le doy clic aquí al checkbox y ya, eso no creo que lo hagamos en la vida real, pero ahí está. Otra que podemos ocupar es la fecha. Y aquí sí podemos poner, por ejemplo, la fecha de hoy, suponiendo que es su fecha de cumpleaños. Y ya, eso es todo. Solo tenemos que añadir más propiedades dependiendo de lo que necesitemos. Aquí hay varias opciones como URL, tenemos fecha de creación, última fecha de modificación. Aquí estas relaciones y rollups son un poquito más avanzadas. Esas las podemos ver en otro momento. Tenemos también para añadir archivos y poner solo texto, por ejemplo. Entonces, recapitulando, lo importante de las bases de datos es que parten de una propiedad que siempre van a tener, que es el nombre de cómo se va a llamar esta página dentro de esta base de datos, y puedes añadir el número de propiedades que tú quieras. Hay personas que tienen cientos de propiedades, es muchísimo, y otros que solo ocupan una propiedad. Y lo que vas a hacer aquí es que vas a estar creando nuevas páginas. Si abres esto es realmente una página. Lo único que tiene de diferente es que se le han añadido estas propiedades. Y aquí mismo en esta página, si la abrimos completa, puedes añadir otra propiedad, por ejemplo, número. Puede ser número de teléfono. Y aquí vamos a poner un número de teléfono. Y si nos regresamos aquí, podemos ver que ahora tenemos esta propiedad en nuestra vista principal de la base de datos. Entonces, eso es todo. Lo otro que después vas a tener que aprender es las nuevas vistas. Que por ejemplo aquí puedes tener una vista diferente de un tablero. Y puedes tener también tu vista de tabla. Y puedes añadir todas las vistas que quieras. Por ejemplo, un calendario para ver los cumpleaños. Y el cumpleaños de Esteban es el 17. Pero ya después podemos ver todo esto. Lo importante es, si tú editas algo de la base de datos, ya sea que lo veas en otras vistas o abras esta página y le añadas una propiedad y lo edites, por ejemplo aquí le doy clic al checkbox, aquí se me va a cambiar también. Lo que hacen las bases de datos es que solo trabajan con la información, está en un lado, es decir, en la base de datos, y la base de datos solo va a mandar la información a los diferentes lugares. Por ejemplo, si yo cambio aquí los tags, se va a cambiar en todos los lugares, entonces partes de algo central y lo manda a todos los lugares. Y puedes tener un montón de entradas, es ilimitado, y las entradas también son páginas de Notion, y puedes hacer en las páginas de Notion lo que normalmente harías. Por ejemplo, incluso aquí podrías crear otra base de datos que está dentro de la base de datos. Algunas veces eso es útil, pero a veces puede llegar a ser confuso. Espero que este ejemplo de las bases de datos te haya ayudado para entender qué son, y dime qué es lo que te gustaría aprender a la siguiente. Nos vemos en el próximo video.